antónimos del esófago. Uno es el reflujo gastroesofágico. Diferenciamos primero, antes de entrar de lleno a esa enfermedad, qué es el reflujo a secas. El reflujo es el paso de esta zona del timo que se está digiriendo hacia el esófago. Podemos tenerlo, puede existir, pero no necesariamente haber enfermedad de reflujo. Entonces, ese paso que va a generar una sensación de regurgitación, molestia o ardor, eso es el reflujo. ¿Qué lo diferencia de una enfermedad de reflujo? Es que en la enfermedad de reflujo ya va a haber lesión, ya sea macroscópica o microscópica, de la mucosa de tu esófago. Ya se está lastimando, ya van a haber cambios microscópicos que pueden, junto con los síntomas de ardor, pirosis retroesternal. Esa es la diferencia entre un simple reflujo y la enfermedad por reflujo. Este reflujo tiene gran contenido pues, de ácido clorhídrico y pepsina, que fue primero pepsinógeno y que se actúa pepsina gracias a ese ácido clorhídrico y que pues es una proteasa para digerir las proteínas. Este contenido de reflujo, si es constante y persistente en el tiempo, te va a producir síntomas y signos y cambios en la mucosa esofágica. El esfínter esofágico inferior, entonces, es importante en el tubo gastrointestinal para evitar, pues, él siempre está tónico, él siempre está contraído, siempre está aumentado de todo. Solo se va a relajar cuando pase la comida. Entonces tenemos sustancias que ayudan a que la tonicidad permanezca así y hay sustancias que evitan o disminuyen esa tonicidad. Ejemplo, doctora. Por ejemplo, hormonal, como la secretina que se secreta en las células S del intestino, del duodeno. La colecistoquinina en las células I. Ellas tienen funciones digestivas, ¿no? Como la primera, producir bicarbonato, la segunda, producir la contracción de la vesícula o la liberación de la bilis. Pero ellas también tienen funciones musculares, relajan el músculo liso. Por ejemplo, del esfínter esofágico inferior. Agentes neuronales. Definitivamente la acetilcolina es la principal neurotransmisor encargado de mantener esa tonicidad, ¿no? Cualquier lesión o bloqueo colinérgico producirá pues, una disminución de la tonicidad. Por dar un ejemplo muy práctico, ¿no? Vagotomía, señor, le vamos a realizar una vagotomía, le cortan el vago, entonces disminuye. Estos pacientes a los que se les realizaba vagotomías hace mucho tiempo, como tratamiento de las úlceras pépticas, terminaban generando reflujo gastroesofágico. Los alimentos que ingerimos día a día, altos en grasa, el chocolate, el alcohol, son altamente productores, además de que aumentan la acidez y harían que tú refluyas algo más ácido, también además disminuyen la presión del esfínter esofágico. Muy bien, y otras sustancias como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las benzodiazepinas, ¿no? Como el diazepam, medicamentos barbitúricos, disminuyen esa tonicidad y eso genera reflujo y, si es crónico, reflujo gastroesofágico. ¿Qué es esas lesiones que van a producir? Se va a llamar en conjunto esofagitis. La esofagitis, pues, se va a producir cuando esos reflujos sean frecuentes en el tiempo y durante mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Muy bien, entonces, eso se va a suscitar porque tu esfínter esofágico es incompetente. Y es incompetente porque se relaja mucho, varias veces. No tiene por qué relajarse, espontáneamente. No, él debe estar tónico.
solo cuando voy a comer, que la comida va a estar en el tercio inferior, ahí se tiene que relajar. Antes no. No porque estoy conversando viendo televisión, se tiene que relajar. No debe existir eso. No deben haber relajaciones transitorias, pero eso es lo que sucede en esas personas que hacen hernia. ¿Ya? Son cortas y muy frecuentes, dicen, no dicen más o menos, dicen muy, o sea, cada rato. Entonces, el señor acaba de tomar su desayuno, su café, con su pan con queso, y ya se va a barrer su sala y está que se le regresa la mujer. Muy bien. ¿Qué más? Además, estas personas tienen que tener mecanismos de defensa alterados. Por ejemplo, pueden tener hernias de hiato, eso está. O sea, se ha herniado una porción del estómago, que es la parte del cardias y el fondo, a través de ese agujero que se llama el hiato, ¿no? El hiato del diafragma. Así hay personas, no recuerdo qué porcentaje de la población, tenemos hernias de hiato, podemos tenerlo y no saberlo. Puedes vivir con tu hernia de hiato, no pasa nada. ¿Qué más? Que la angulación anatómica con la que nació esa persona no es de 90 grados aquí, no es de 90 grados. Es muy obtusa, entonces le permite fácilmente que la comida refluya en un esfínter esofágico interior incompetente. Baja amplitud de las ondas peristálticas del esófago, ¿no? Que no permitan un buen pasaje de la comida al estómago. Disminuye el vaciamiento gástrico, ¿no? Hay bajo demora que el estómago pase la comida al duodeno. ¿Hay ella algo que necesites porque estoy en clase? ¿Algo? Dime. Seguimos. Entonces, tener esos mecanismos que estaba conversando, la hernia, la angulación, poca amplitud de las ondas peristálticas para hacer una buena vaciado del esófago, tener mucho tiempo, condiciones que aumenten la disminución del vaciamiento gástrico, tener situaciones de hipersecreción gástrica, todo ello se confabula para que haya bastantes momentos de reflujo muy ácido. El Helicobacter pylori, dice ahí, podría ser un factor protector. Vamos a ver en un momento que más bien el Helicobacter pylori puede producir hiposecreción ácida en el estómago, desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces tenemos una persona que puede tener alteraciones anatómicas, ¿no? Hernia de hiato, pacientes que tienen disminuciones transitorias de ese esfínter esofágico, ¿no? Como por el consumo de alcohol, café, estos problemas de hernias, el aumento de la presión intraabdominal también, ¿no? El aumento de la presión. ¿En dónde vemos aumento de la presión intraabdominal? En los obesos, por ejemplo, en los obesos. Es más, cuando usted lea capítulo de obesidad, va a leer ahí, o bueno, no sé si en los libros, pero en los artículos dicen, la obesidad y sus amigos. Porque la obesidad no es que va a ir con personas, sino que trae consigo otras enfermedades, hipertensión, infarto, cáncer. Y una de esas enfermedades amigas es el obeso. ¿Ya? Es una de las enfermedades amigas del obeso por el aumento de la presión intragástrica, acá también está, aumento de la presión intragástrica. Muy bien, y encima estos obesos comen pues chocolate, grasas, comen, se están durmiendo, se van a dormir, el ambiente perfecto para generar ERG. Las embarazadas también tienen ese aumento de la presión, pero ellas durante el embarazo, ¿no? Es fisiológico y es momentáneo nada más, ¿no? Pero podrían pues, producir también su hernia, ¿no? Y la esclerodermia, donde hay un cambio pues, de colágeno, de estas fibras musculares, pudiendo producir ese reflujo constante hacia enfermedad, ¿ya? Entonces, pacientes con vaciamiento gástrico disminuido, con relajaciones frecuentes, mucha acidez por la causa que fuera, ¿no? Alimentación, que sea alguna enfermedad, y tono disminuido. Le va a generar esto,
esofagitis al inicio. Entonces la importancia de que estás estudiando esta enfermedad, cuando el paciente venga y te diga, doctor, a mí me arde detrás del pecho, ya tomé omeprazol, siguiente paciente. Toma ahora. Pero doctor, déjeme explicar. No, ya tiene ardor, señor, omeprazol, siguiente paciente. Así son ahora los doctores, son malos. Pero vean, no sé para qué estudió medicina esa persona. Bueno, se equivocó pues y no se cambió de carrera. Por eso estás a tiempo, cámbiate. Si no te gusta conversar con personas, cámbiate de carrera. Estudia otra cosa, que sea algo antisocial, no lo sé. DJ, no lo sé. Ahí ahora son tus manos. No necesitas leer, no necesitas estudiar y todos los fines de semana vas a estar en la calle, como te gusta. Como te gusta. En cambio esto no, acá tienes que estar en tu casa estudiando. Sábado, domingo, cumpleaños de mi papá. Viejito, no puedo, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Así, lo que yo estoy hablando, eso es así, no como esta generación de ahora, ¿ya? No, que se confabulan complot. Vamos a llamar al docente para distraerlo y tú me tomas fotos todos sus exámenes para pasarle al otro grupo. No sé qué le venden, qué ganas de que el otro saque más nota que tú. Ni en eso. Deben ser vivos, pero para lo bueno. Oye, tú haces el resumen de la 1 a la 4, tú lees del otro libro, yo del otro, y juntamos. ¿Qué más has encontrado tú de fisiopatología? Mira, encontré esta parte. Para eso deben ser vivos, no para copiar, Para eso, yo no sé, tus alumnos tienen actitudes delincuenciales. No sé qué clase de doctores. Esta generación está perdida. Estamos Sodoma y Gomorra. Muy pronto viene el fin del mundo. Seguimos. Entonces, esta esofagitis le va a producir 3 escenarios a este ser humano. No es porque tú para aprobar el examen, no. Es para que aprenda lo que le va a pasar a esa persona si no le ayudas a prevenir el ERTE. Señor, le voy a derivar al gastro porque me impresiona que puede tener usted enfermedad por reflujo. CIE 10, derivación por el qué elegante de ese muchacho. Está ayudando a esa población en su cerebro o en su posta donde esté. No, omeprazol, diagnóstico, gastritis. Se acaba. Le dice que le duele arde detrás del pecho, pero es gastritis, ya, omeprazol. Seguimos. Le puede dar un ambiente de continua lesión y cicatrización. Lesión y fibrosis, estrechez, obstrucción, ya se obstruye el esófago, la luz, y ya le duele más bien cuando pasa la comida, ya no pasa, se me atora la comida, ya no se le regresa, ahora se le atora. Le puede dar tanta inflamación, cambio del epitelio, del epitelio escamoso a un epitelio intestinal protector de ese ácido gástrico, y le da esófago de Barrett. Y lo otro que le puede suceder a ese ser humano, lo peor ya, es el cáncer. Por eso estudias esto, para que tú le ayudes a que él no llegue hasta este escenario, cáncer de esófago. Veamos más profundamente. Entonces le da, de manera macroscópica, va a haber una mucosa hiperémica roja, enrojecida, vasodilatación. ¿Qué más? Hiperplasia. El epitelio del esófago pues, es un epitelio escamoso, ¿no? Poliestratificado, no queratinizado. Entonces, él no está preparado pues para cargas ácidas. Él solamente por ahí es un conducto por donde pasa la comida y nada más, que no tiene células caliciformes ahí productoras de mocos, ¿no? Contrarrestantes de bicarbonato para contrarrestar el ácido. No ha sido creado para eso. O sea, hiperplasia, pues también va a haber hiperplasia de las papilas que hay en ese tejido, se llaman las papilas de la lámina propia. Estas de aquí se hacen más grandes, va a haber, ellas contienen pues células linfoides, por ahí llega la sangre también, y como van a aumentar, pues eso va a generar más llegada de células inflamatorias como neutrófilos, linfocitos, y ¿qué tendrán que hacer eosinófilos en el esófago? Pero están llegando por la irritación, son llamados eosinófilos, son células que se diagnostican dentro del contexto de un ERTE, ¿ya? Eosinófilos microscópicamente. En casos severos puede haber úlceras, o sea, pérdida de la mucosa, necrosis de la mucosa, que se llena de fibrina y se llama úlcera péptica, por la
pepsina que le llega, ¿no? Por el contenido de pepsina. Entonces, estos ya son lesiones graves, puedes tener una úlcera en el esófago, ¿no? Le dolerá seguramente cuando pase su trocito de pollo. Si está con hambre no lo habrá mordido bien, ¿va? Le arde, le duele. No tiene por qué dolerte cuando comes. Es un placer comer, no es un dolor. Muy bien. Excepto para las anorexia. Seguimos. En el ERGE también entonces vamos a tener esta complicación, la metaplasia. Esta metaplasia significa que hay un cambio de un tejido por otro. Esa es la metaplasia. Por ejemplo, metaplasia intestinal. O sea, en el esófago voy a cambiar mi tejido escamoso por intestinal. Metaplasia gástrica. O sea, por ejemplo, mi tejido del duodeno lo he convertido en tejido gástrico. Esto es una metaplasia, el cambio de un tejido por otro. En este caso se llama metaplasia intestinal, ya entiendes por qué. Mira, acá se ven vellosidades. ¿Qué tendrán que hacer las vellosidades en el esófago? Hemos dicho que es un epitelio poliestratificado, escamoso, no queratinizado. El queratinizado está en la piel. Así se ve macroscópicamente un tejido esofágico normal, epitelio escamoso. Parece como la piel, ¿no? Parece como la piel. Y este es un tejido ya mucoso, ya, metaplasia. Muy bien. Entonces vea usted cómo es que aquí ya se observa un esófago de Barrett. Puede ser que ocupe una parte de la circunferencia, como toda la circunferencia, es indiferente, pero ya tiene ya. Señor, le derivé al gastroenterólogo, ¿cómo le fue? Sí, doctor, me han hecho y tengo, dice una cosa que se llama metaplasia. Qué bien, qué satisfacción, le has ayudado, omeprazol. Nunca más viene, ya se murió de cáncer de esófago. Pero tú ya te pagaron tu mes, te estás yendo a pasearte a Cancún, y tu paciente muriendo en su casa. ¿Qué clase de doctores, Dios mío? Seguimos. Muy bien. En la endoscopía este tejido, vea usted, se va a ver rosado, rojo, ¿no? Hiperémico a la endoscopía. Si tú, como eres ese doctor que le da puro omeprazol, ¿no? Entonces, además que le vas a producir daño gástrico, le vas a seguir produciendo, o si no se muere de cáncer de estómago, tu paciente se va a morir de cáncer de esófago. Sigue aumentando, mira, ya la diferencia del epitelio ya no es tan bonito como en una fase intestinal, en una metaplasia. Vean, ya estamos entrando en la displasia ya, ¿no? Hay más, vean, núcleos hipercrómicos, que son signos de malignidad. Vean, glándulas mucosas más hiperplásicas y también bastantes células caliciformes, ¿no? Entonces se está alterando ya, es displásico, ya está a un pelito de ser cáncer. Cuando tú leas en una biopsia displasia, jala, te tienen que sacar eso, porque ya es cáncer. Unos días más y ya va a ser cáncer, en cualquier momento. Y el último paso ya, ¿qué es esto? ¿Será el duodeno? ¿Será colon? ¿Qué es? No se diferencia ya. Adenocarcinoma. O sea, en el esófago le ha dado un cáncer adeno de glándulas. Adenocarcinoma, ¿ya? Ese es el riesgo del esófago de Barrett, la transformación en adenocarcinoma, que obviamente se va a producir por el largo tiempo de la enfermedad no tratada. ¿Qué síntomas va a tener tu paciente? Estudia, pues, lee síntomas y signos. El mejor doctor es el que se conoce todos los síntomas y signos. No es el que sabe toda la fisiopatología, no es el que sabe la fisiología, no podemos olvidar. Pero lo que no debe faltar al médico es eso, síntomas y signos. ¿Qué me va a decir el paciente que siente y qué es lo que yo le voy a buscar en su cuerpo? Síntomas, el que se forma bien va a salir a la calle y va a diagnosticar. El que viene acá a que le tomen, a que lo distraigan al profesor para tomar examen, Dios sabe, pobre población, qué irá a ir a hacer, qué atrocidades. No sabe ni síntomas ni signos. Entonces, lo más importante, métetelo a la cabeza, son síntomas y signos, porque es tu primera evaluación y tu sospecha diagnosticada. Siempre tres causas principales. Una, más
causas que son diagnósticos diferenciales, ¿ya? Ardor. En la gastritis hay ardor. En la esofagitis hay ardor. Por dar un ejemplo. Tienes que diferenciar, pues, diagnóstico diferencial. ¿Cómo le arde al paciente con herpes? Vamos a tomar la lista. Ha sonado bien. Ya. Síntomas. Muy bien. Pirosis. ¿Cómo le arde? ¿Cómo siente? Doctor, a mí me arde acá detrás de mi pecho. Y siento que vinagreras, los pacientes dicen vinagrera, se le regresa la comida, ¿ya? Y cuando se echa, aumenta, pues, ¿no? Por esta situación que se va a poner menos angulación y eso ayuda a que la comida se regrese, y como tiene más relajación, también ayuda a que se regrese, ¿ya? Puede irradiarse al cuello, mire el ardor, ¿no? Y simulando una angina del pecho, ¿ya? Pero ya sabemos que la angina duele como un dolor tipo opresivo, me aprieta. ¿Cómo le duele, señor? Me aprieta. Entonces, ¿qué será? Me duele acá, me molesta, ¿no? ¿Le arde? No, yo no me arde, me duele, me aprieta, ¿no? La costocondritis es otro diagnóstico diferencial del herpes, la costocondritis, con pacientes jóvenes. ¿Qué otro? Espasmo esofágico difuso, que son otros diagnósticos, ¿no? Seguimos. Regurgitación es el segundo. Odinofagia, cuando paso la comida me duele. Claro, si es que tuviera úlceras, definitivamente le va a doler cuando pase. No tiene por qué dolerle, comer es un placer, ¿ya? Comer es un placer. La disfagia ya sería un síntoma pues muy ya progresivo de larga data, ¿no? Yo me ardía, se me regresaba la comida, pero ahora más bien siento que me dificulta. Estenosis, ¿no? Genera una gran disminución de la luz. Vea usted en esta imagen, acá en la anterior, acá, ¿no? Vean esta imagen varitada, ¿no? Este esofagograma varitado, donde vemos que aquí el radio llega bien y aquí es un hilo, un pelito. Ese hilito que ves, esa es la luz del esófago. Está disminuido el calibre. ¿Tú crees que por ahí va a pasar un trozo de pollo, un trozo de carne? No, pues no va a pasar, no va a poder comer, se va a bajar de peso. Primero a sólidos y después a líquidos. O sea, ya no va a pasar ni el agüita sanguínea. Dolor torácico. Bueno, tú tomas Coca-Cola. Dolor torácico. No es un síntoma típico, pues qué raro que le duela el pecho, no hay dolor. Podría haber si es que tuviera pues un trastorno motor, ¿no? Como los espasmos esofágicos. Manifestaciones extraesofágicas, por ejemplo, si hubiera mucha obstrucción, puede haber reflujo hacia el pulmón y le puede dar neumonías, puede haber contaminación de las zonas de la trompa, de Eustaquio, otitis, ¿no? Etc. Seguimos. Ahora vamos a ver la acalasia, el otro lado del trastorno esofágico. Aquí más bien va a haber un aumento de la tonicidad del esófago, ¿no? Mucha disfagia, mucha dificultad para el pasaje de la comida. ¿Por qué me dio, doctor? ¿Por qué me ha dado esta acalasia? No sé, señor. Porque también en medicina se va a decir, no sé. Ah, pero tienes que saber que no se sabe. Porque hasta eso tienes que saber. Para dar una respuesta al paciente. No inventarle. Porque no sé, señor, no sé porque no sé yo realmente. No le vas a decir eso. No se sabe, señor, no se sabe la causa. Pero vamos a tratar de explicar lo que las teorías dicen. Ya eso no le explicas al paciente, porque él va a entender otras cosas. Entonces, dice que se tiene que juntar un ser humano con predisposición genética en los genes HLA o de complejo mayor de histocompatibilidad que cruzadamente va a reconocer posibles infecciones virales, no se sabe, del medio ambiente, ¿no? Como autoantígenos que van a generar respuestas de tipo autoinmunitarias. Y vamos a tener el llamado de linfocitos T, quien es el principal protagonista de esta historia. Lo veremos en un momento. Muy bien, ¿qué más? También se han propuesto que hay alteraciones en el núcleo motor dorsal del vago. Recordemos que el vago inerva pues a estos plexos mientéricos o de Auerbach, quienes van a estar en constante hiperactivación, con constante contracción del esfínter, ¿ya? Hay otras causas de acalasia que en realidad son falsas acalasias o más bien acalasias secundarias, porque estamos diciendo que
genética o no se sabe. Cuando hay una causa detectable de esas pseudo o falsas acalacias, tenemos ahí, imagínate que te ha dado una infiltración en el esfínter de un cáncer de estómago, ¿no? De un adenocarcinoma gástrico que obstruye la luz, dificultad para el pasaje de comida. Otros que no sean del estómago por contigüidad, sino del pulmón, de la mama, etc. ¿Ya? Parasitarias, muy frecuente en nuestro país, causa de acalacia, la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, en esta zona del esfínter. Muy bien, fundoplicaturas, por ejemplo, estos pacientes que han sido operados por ERGE, lo que van a producir es, los pacientes que se operan de ERGE, porque uno de los tratamientos del ERGE es que el paciente se haga una fundoplicatura de Nissen. En estos pacientes, la parte del cardiac se lo envuelven así, alrededor del esófago, como para generarle un aumento de la presión, ¿no? Pero a veces pues lo apretan mucho y entonces le producen ya todo lo opuesto, ¿no? En vez de que antes había reflujo, ahora más bien hay obstrucción, ¿no? Es una complicación de la fundoplicatura. Es cuando opera el R1, mucho la busca, le dio a lo contrario, ¿no? Puede pasar. No te preocupes si es que te equivocas cuando eres R1, eso puede pasar, no te va a pasar. Seguimos. La acalacia, dice, es una enfermedad. Entonces, mira, la fisiopatología se centra en todo esto. Pérdida de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico. Mira, entonces tenemos acá a la persona predispuesta genética. ¿Qué virus será? No se sabe, varicela, citomegalovirus, toda la vida es un virus malvado. Entonces, en una persona susceptible, ¿no? Tiene su célula presentadora de antígenos y se lo va a presentar al linfocito T. Él va a activar al linfocito B, ¿no? Para producir inmunoglobulinas y también al linfocito TC8 citotóxico y la liberación de citoquinas proinflamatorias. Hay destrucción de las neuronas inhibitorias del plexo, porque las neuronas tienen sinapsis positivas para estimular, pero a ellas también le llegan neuronas negativas para inhibirlas, porque cuando tú quieres que se relaje, le inhibes pues, para que se relaje. Esa pérdida de la inhibición dejará a este plexo mientérico libre, y si él está libre, ¿no? La constante estimulación va a generar contracción del músculo liso, ¿ya? Eso. ¿Y cómo se demuestra esta teoría? Porque encuentran neuronitis, ganglionitis, fibrosis de estas células ganglionares, de estas neuronas de tipo ganglionares que son inhibitores, ¿ya? ¿Qué síntomas va a tener una persona con acalacia? Es progresivo en el tiempo, ya se da en tercera y quinta década de la vida, es progresivo en el tiempo, no es agudo. Ay, vengo porque desde ayer no me pasa la comida, no es así. Incluso el tiempo de enfermedad es importante. Me duele desde ayer, doctor. No es lo mismo que me duele desde hace 3, 4 o un año. No es lo mismo para el médico. Muy bien, ¿qué más? Por eso lee síntomas y síntomas. Los principales son, ya pues definitivamente, que es disfagia, ¿no? Entonces, es la dificultad para el pasaje de los alimentos. No vas a poner ahí, paciente viene porque le arde atrás del pecho y siente que la comida se le regresa hasta la boca. Así no vas a escribir historia clínica. Tú tienes que poner, paciente acude con tiempo de enfermedad de 3 meses caracterizado por 2 puntos, pirosis y reflujo. Ya te ahorraste todo elegante. Acude en la visita médica. ¿Por qué está hospitalizado? Porque el paciente dice que tiene un dolor como que le arde. Así presenta ahora. No lee. Viene por disfagia, doctor, viene por pirosis. Qué elegante qué elegante ese doctor. Muy bien, seguimos. No es un doctor guacho. Dolor torácico. Dolor torácico. Frecuentemente desencadenado, definitivamente, pues no te puede doler. Acá sí hay dolor, no te puede doler cuando comes, doctor. Ya me da miedo comer. Claro, ¿cómo no le va a doler si se va a quedar acá la comida obstruida y va a generar peristaltismo? Un peristaltismo, tratar de ganarle la presión.
con esto que he puesto en rojo, ¿ya? Regurgitación. La presencia de reflujo va en contra con el diagnóstico, ¿no? No puede haber regurgitación. Pierden peso, estos pacientes se hacen flaquitos, delgados, no pueden comer, no pasan ni el agua, entonces bajan de peso, ¿ya? Los predispone a cáncer de escamoso, entonces les puede dar cáncer escamoso, ¿ya? A diferencia del anterior que era adenocarcinoma. Y al igual que el anterior se va a hacer el diagnóstico actual por manometría, ¿no? A través de un endoscopio ingresan y miden la presión aquí y la presión pues es alta, ¿no? A diferencia del anterior donde la presión es baja. Además, como cosa ya de historias, ¿no? Antes se hacían te daban varios para pintar la luz gastrointestinal, ¿no? Entonces acá se ve el esófago dilatado, ¿no? Todo su extensión proximal a la estenosis y pinta pues como pico de pájaro. Así hacían diagnóstico pues los doctores del año de la pera, ¿no? Pero ya ahora pues elegante, vaya usted al gastro, antes lo derivaba al rayos X, ahora lo derivas al gastro. Vaya usted señor, me parece que usted tiene una calasia, probable, marcas ahí en el GIS, probable, lo derivas. No, me duele doctor, ya tome paracetamol, siguiente paciente, ya, ¿a qué te importa si come o no come? Ya lo traigo doctor porque está desnutrido, se está muriendo, así lo voy a derivar. Así son ahora. Pico de pájaro, mira, pico de pájaro, ¿no? Ahí te viene todo lo que hago para que aprendas. Pico, si así no aprendes, y marcas Serge, ya, por favor, ya, renuncien inmediatamente. Eso vamos a marcar si usted nunca viene. Pico de pájaro. Gastritis por otra, ahora vamos al estómago, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que vas a ver? De lejos la gastritis aguda, no es una muy frecuente, ya lo estudiarás en años. La gastritis crónica, ¿ya? ¿Quién es la culpable principal? Es la Helicobacter pylori, Entonces, estudiamos primero un poquito, chiquitito, de la Helicobacter pylori. Ella es una bacteria curvilínea, bacilo, gran negativo, tiene una pared delgada, ¿no? Bacilo, gran negativo. Ya ni te pregunto qué es gran negativo, creo que habrás estado en el COVID en esa época y seguramente aprobaste con puro 20 full plaque con exámenes virtuales, seguramente. Muy bien. Entonces, estos gran negativos que tienen lipopolisacáridos en su pared celular, ¿no? Y tienen otras proteínas dentro que producen una gran virulencia en algunas cepas. Tiene también flagelos, mira, que vamos a explicar. Estos flagelos le ayudan a moverse. Mira, porque tú te comes esa lechuga del comedor con todo, con tu helicobacter, y ella llega al fondo del estómago. Oye, pero tú te imaginas, esto es microscópico. Yo me pongo en el lugar de la bacteria, soy empática. Supongo la bacteria desde acá, desde el fondo, se va hasta el antro, ¿no? Si ella es microscópica. Es como caminar desde acá hasta la molina. Pero llega. ¿Por qué? Porque tiene flagelos, es poliflagelada. Tiene varios flagelitos ahí. Unipolar flagelada, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Por eso es que tiene otros factores que le van a ayudar a que se quede ahí y te produzca gastritis crónica, porque se va a quedar, no se va a ir. Una vez que entra, no se va, difícil. Tiene la ureasa, es una proteína que es de tipo hidrolasa. Va a generar la conversión de que el ácido clorhídrico se convierta en amoníaco. Corrige ahí, fue un error de digitación. Amoníaco, NH3. Ese amoníaco es una base, pues, que va a tamponar al ácido clorhídrico. Por eso lo neutraliza y él se da ahí la gran vida en tu estómago. Porque otra bacteria no, tú te comes tus estreptococos de la boca todos los días y no te da infección por estreptococo. ¿Por qué? Porque no tiene ureasa, pues no tiene ureasa, gastritis crónica. Motilidad, ya explicamos. Inhibición de la secreción gástrica directa por adhesinas. Algunas cepas tienen adhesinas y receptores. Ella invade, no penetra, no invade. Está adosada a la mucosa.
al epitelio de la mucosa, ya está dosada. Se ancla gracias a esas proteínas que no tienen otras bacterias. La Escherichia coli, por ejemplo, no tiene adhesinas, porque en la comida fecal oral puedes comer Escherichia coli también. ¿Por qué no te da gastritis por Escherichia coli? Me pregunto yo, porque no tiene esos mecanismos adaptativos que sí tiene la Helicobacter pylori. Muy bien. Y hay algunas cepas, puede ser que en las que te comes, si te portas muy mal, justo te vas a comer las recontravirulentas, las que tienen gran producción de proteínas mutagénicas o que producen apoptosis, como son la proteína llamada CAT-A, es una citotoxina. Citocélula, toxina es un veneno. ¿Por qué? Porque esta CAT-A tiene la capacidad de ingresar a la célula cilíndrica del estómago y producir cambios, hipermetilación del DNA, puede generar alteración de genes que producen las caderinas para que las células estén unidas unas con otras. Son procesos que produce esta Helicobacter pylori. ¿Y eso qué te produce? Cáncer de estómago. La citocina vacuolizante, su mismo nombre lo dice, va a producirle vacuolas dentro de la célula, de la célula gástrica. Entonces va a hacer que genere apoptosis de esa célula, ¿ya? Genera un proceso apoptótico y eso pues disminuye. Por ejemplo, imagínate que le produce apoptosis a la célula principal. ¿Qué piña, no? Porque no vas a producir ácido. Perdón, hablé mal. Las células principales oxíticas, o sea, no vas a producir ácido. Bueno, la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico en las células parietales oxíticas. Entonces, imagínate que te da apoptosis de tu célula parietal, ¿no? No vas a poder producir ácido clorhídrico, por ende vas a producir más gastrina. Ya está. ¿Qué hablará? No entiendo, doctora, no estudié fisiología. Qué pena, ya pasaste ese capítulo. Qué pena, puro plagio nada más. Eso les encanta. Gastritis crónica. Entonces seguimos. Mira, acá vemos un epitelio. No le creo que está por hablar. Ahí está. Objetivamente, es un esfuerzo para que tú estudies y tú no vienes, quieres copiar. No puede ser posible eso. No puede ser posible. Seguimos. Mira. Acá tenemos la lámina propia. Mira, este epitelio ya es un epitelio de una metaplasia. Es una metaplasia intestinal. Sí tendrá que ser un epitelio intestinal en el estómago, sí, pues, pero así le ha pasado a esa persona. El epitelio ya se murió, o será una biopsia, no lo sé. Pero tiene ahí epitelio intestinal. Es una metaplasia, ¿ya? Vemos gran cantidad de neutrófilos acá en la lámina propia. Mira, acá se ven las células del epitelio. Por debajo vemos la lámina propia y una de neutrófilos, ¿no? Muy bien, las bacterias pues no van a, ya dije, no van a invadir este tejido, simplemente se van a adherir, van a estar colonizando el epitelio, ¿ya? Muy bien, y siempre es en el epitelio pues de estas zonas también, de las zonas con metaplasia, ¿ya? No, perdón, no están asociadas al epitelio de tipo intestinal, sino al epitelio gástrico, ¿ya? Muy bien, seguimos. C. Miren la gran cantidad a mayor aumento de neutrófilos, ¿ya? Entonces es una gastritis crónica activa, ya tiene tiempo. A más neutrófilos, más gastritis, es que es aguda, también es crónica, Pueden generar abscesos en pozos, pus en esa zona, ¿ya? Porque tratan de eliminar pues a la bacteria, ¿no? ¿Qué más? Puedes encontrar acúmulos linfoides de linfocitos T y B, como en el intestino. Mira este gran acúmulo linfoide, ¿no? Grandote. Ya vamos a ver que dentro de la fisiopatología, la célula principal también es el linfocito T, que a su vez activa el linfocito B y le hace que produzca anticuerpos contra el Helicobacter pylori, que son dosables en sangre. Es una forma de hacer diagnóstico, el dosar anticuerpos contra el Helicobacter pylori, pero no es muy sensible. Hay otras pruebas como el test del aliento, que va a detectar, ¿no? Esa
esa producción de ureasa, tienes la endoscopía, que es más no invasivos, anticuerpos contra el helicobacter, puedes pedir a su pacientito, que no tiene mucho dinerito, puedes pedirle test del aliento. Muy bien, agregados linfoides. Y finalmente tinciones de plata, porque no solamente hacen tinción grande, solo hacen tinción de plata para verlo mucho mejor. Entonces acá puedes ver el resultado de haber comido un pan light con pollo deshilachado de la señora de la esquina o de tu lechuga de tu comedor de tu universidad. Seguimos. Lechuga bien fresquita. Gastritis crónica. Entonces mira, va a haber aumento de citoquinas proinflamatorias, la 6, que genera gran producción de anticuerpos por los linfocitos B, la 8, que genera un factor quimiotáctico. No vengan neutrófilos aquí, lleguen por favor. Entonces va a haber gran activación de células T y células B. Hay un tipo de alteración, vamos a ver que el Helicobacter pylori produce gastritis crónica, produce úlcera péptica, produce cáncer de estómago y también produce linfoma gástrico. ¿Cómo es eso del linfoma gástrico, doctora? Hay tanta activación de los linfocitos B todo el día, cada rato, y persistentemente que van a mutar, te da mal. Mucolinfoma, linfoid tissue, linfoma asociado a mucosa, tumor asociado a mucosa, no es un linfoma, eso es el mal. ¿A quiénes les da? Dice, estas gastritis por helicobacter que terminan a veces en cáncer. Estatus socioeconómico, ponle ahí bajo, o sea, nosotros. Punto para nosotros. Edad mayor, ya vas a llegar, punto para el futuro. Latinoamericano, punto a favor. O sea, los latinos y los negros afroamericanos. O sea, encima nos han conquistado, nos han robado, nos han generado una sociedad corrupta. Encima tenemos que morir por infecciones fetales orales. Muy bien, ojalá que a la próxima Diosito ya me hagan hacer, no sé, allá en Dinamarca, en trabajo 3 veces a la semana nada más, 3 se acabó. Derechos laborales para las embarazadas, ya tendría como 3, 4 hijos, ¿no? Pero acá no, en embarazo ya otro docente se acabó. Ya, listo. Entonces, ojalá, pues, me han hecho nacer en el Polo Norte. Dice que Dios envía sus mejores guerreros a sus peores batallas. Así que aquí estoy. ¿Acaso Jesús estuvo por allá por Hawái? No estuvo por Hawái, ¿no? Estatus socioeconómico bajo, o sea, a los pobres, pues, a los del Cerro San Cosme, Cono Norte. Acá todos ustedes, todos tienen helicobacter, todos, yo también. Mira, vamos a ver los escenarios que nos muestra aquí el Harrison, porque lo que yo te traigo, esto es del POR, esto es del Harrison, ¿ya? No te traigo nada de Wikipedia, no te traigo nada de TikTok, porque ahora estás en puro TikTok y YouTube, nada más. Esa es su fuente de estudio. Mira este maravilloso cuadro que te muestra el Harrison, que lo ha tomado de este Joseph, ¿no? Bien pensado, muy bien elaborado, así son los libros. Primero te da en la infancia, dice, o sea, cuando eres niño, muy cierto. Mi primera vez que me diagnosticaron, yo tenía 16 años, era una adolescente. Me curé. Después me ha vuelto a dar a los 30. Segunda vez, me he vuelto otra vez a tratar. Y ahorita de nuevo estoy otra vez. Entonces, es nuestro destino. En edad avanzada, pero no, yo no me voy a morir descansada. Muy bien. Seguimos. Gastritis dice, predominantemente antral. Entonces, te puede dar estos escenarios. Que te dé una gastritis en el antro, ¿ya? Ya vamos a explicar por qué. Pero en esta gastritis por el antro hay hipersecreción ácida, demasiada estimulación de las células parietales. Mucha estimulación que va a generar una gran llegada de quimoácido difícil de contrarrestar por el bulbo duodenal. ¿Te va a dar úlcera? Duodenal. Que dicho sea de paso es la úlcera más frecuente de todas las úlceras que vamos a estudiar. Ya, no te da úlcera duodenal, entonces te va a dar el otro escenario. Gastritis atrófica.
vas a tener atrofia, pérdida, delgadez, por la constante inflamación. Mira el gran acúmulo de neutrófilos aquí. Y mira cómo se ve la gastritis atrófica, cómo la dibuja el libro del Néter. Un libro. Mira, así debería verse el estómago, puras arruguitas. No hay nada, está liso. Gastritis atrófica, está liso. Hay un adelgazamiento, ¿no? Esto se puede acompañar de metaplasia. Mira lo que dice el Harrison y mira lo que dice el Néter. Son dos seres humanos que no han vivido en la misma época, pero te informan lo mismo. Metaplasia intestinal. Y mira cómo se ve, ¿no? Atrofia con metaplasia intestinal. O sea, cambio del epitelio por epitelio intestinal, ¿ya? Un paso previo a que sean pasos previos o lesiones precancerígenas. Si persiste la gastritis, ya no tiene 20, 30, 40, ya que me importa y me habla, yo sigo viviendo. Ya 70 cáncer. Te da displasia y después ya de la displasia, vean acá, se encuentra una glándula, ¿no?, displásica, atipia celular y entonces terminas en cáncer gástrico, que dicho sea de paso, es la primera causa de muerte por cáncer en este país, si no te mueres de algún cáncer sexual como mama, cuello uterino o próstata. Si no te da ninguno de esos y te va a dar un cáncer, es el de estómago, porque todos vivimos con este helicobacter. Otra forma que te puede suceder es la hiperactivación de los linfocitos B, que no está asociado al pangastritis atrófica. Por eso dice no atrófica, o sea, debajo de la mucosa va a haber acúmulos linfoides tumorales, ¿no? Linfoma mal, asociados a mucosa. Entonces, veamos estos dos escenarios. No voy a hablar del linfoma mal, eso ya es para el que quiera ser gastro, oncólogo, etcétera, etcétera. La pangastritis es lo principal, está en el 85% de los infectados que van a ser gastritis crónica, y esa pangastritis es atrófica. Hay pérdida pues de las células. Esta inflamación constante produce la disminución de la producción de somatostatina, que ella pues es un inhibidor de la gastritis, ¿no? Muy bien, estos pacientes van a tener en un comienzo aumento de la secreción, pero luego disminución pues va a haber lesión de las células, va a haber muerte de estas células principales u oxídicas. ¿Eso qué va a generar? Que produzcas poco ácido clorhídrico. Esta poca producción de ácido clorhídrico en esta pangastritis atrófica genera un cambio de esa metaplasia intestinal y como va a persistir la enfermedad terminas en adenocarcinoma gástrico. En el otro escenario menos frecuente, más bien la gastritis solamente va a estar concentrada en el antro. En este antro gástrico va a haber un aumento de la gastrina igual que acá, porque hay baja de somatostatina, porque es importante esta parte de la fisiopatología, la baja producción que tiene, ¿no? Que él lo que normalmente hace es inhibir pues la producción de gastrina dentro de la fisiología, ¿no? Ella era producida por la célula D, creo, del estómago. ¿Somatostatina? Sí. Sí, somatostatina. Ajá. Y, espérate, del pregrado. Y esta gastrina, ella actúa sobre su receptor que tiene las células parietales, ¿no? Las células parietales aumentan la producción de ácido clorhídrico y él está en modo ambiente hiperácido. Y eso va a llegar al duodeno, generando metaplasia más bien gástrica aquí en el duodeno, metaplasia gástrica, y encima todavía se va con sus helicobacter al duodeno. Genera inflamación constante, que dijimos que ella por cierto mecanismo va a producir cáncer en el duodeno. Mira todo entonces en este mundo de relación del Helicobacter pylori con todo lo que por dispepsia funcional, o sea, me molesta lo que como, cada vez que como en algún ardor, filosis, ya no quiero comer con mucho condimento, etcétera, se me arde cuando después que como. Muy bien, puede generar úlceras duodenales gástricas, linfoma tipo mal y cáncer gástrico, adenocarcinoma. En el mundo fuera del Helicobacter pylori, las principales causas de úlceras son los AINES. Entonces, si las úlceras son tan importantes después de la gastritis, veamos las úlceras. Las úlceras pépticas estratégicamente para continuar la hilación de la clase.
Las úlceras son pérdida de tejido mucoso, pero que sobrepasan más bien a la submucosa. Distinto de la erosión, mira que no alcanza a la submucosa, ya se queda solo en la mucosa la erosión solo está en la mucosa. En cambio la ulceración sí que va a pasar a la mucosa y además, no contento con eso, la úlcera sobrepasa a la submucosa. Ya debajo de ella está la mucosa, puede o no puede estar afectado, pero mientras más lesión del grosor, más grave, ¿no? Puede llegar incluso a la perforación de ese órgano, sea el duodeno o sea el estómago. Hay necrosis pues de estas zonas ulceradas que se reemplaza por tejido de granulación y fibrosis, ¿ya? Fibrosis. Claro que eso se da con el tiempo, ¿no? Con el paso de los días ya llega a haber fibrosis. Según esta literatura y la de Robin de patología, son más frecuentes las úlceras pépticas duodenales más que las gástricas. Entonces, si una persona va a tener úlcera péptica, va a ser de tipo duodenal, ¿ya? Y bastantes veces más, 5 a 4 veces más frecuentes, ¿ya? Y vamos a ver que ya dijimos que esas se van a llenar en el exudado péptico para luego pasar a un tejido de granulación y de cicatrización. Puede quedar en cicatriz, como con el tiempo puede generarse metáplasia. La úlcera péptica, ¿quién la causa? Pues la causa la Helicobacter pylori en el 95% y en úlceras duodenales y con menos frecuencia las gástricas. También los AINES son la causa más frecuente de úlcera péptica después de la Helicobacter, ¿ya? Factores asociados, personas con antecedentes, mi papá tuvo úlcera, mi mamá tuvo úlcera, ¿no? Grupo sanguíneo O. Hábitos tóxicos, ya todos acá tenemos la Helicobacter y les gusta salir el sábado, toman, fuman, comen pizza, pollo a la brasa, todos los sábados. Ni el día de la semana del sábado, todos los sábados. Entonces estás camino a tu cáncer gástrico o duodeno, ¿ya? Muy bien, edad avanzada, el uso de AINES, en personas que usen AINES, pues no, por ejemplo, pacientes lúpicos, pacientes artríticos, los corticosteroides que aumentan la producción de acidez gástrica, ¿ya? La úlcera gástrica, ¿por qué se producirá entonces? Ya vimos esa úlcera gástrica, porque estos pacientes están infestados por Helicobacter pylori, generan una gastritis atrófica y menor secreción de ácido, o sea, hipoproducción de ácido clorhídrico. Entonces, en estos pacientes puede haber difusión retrógrada, retropulsión del alimento que permanece aquí, disminución de la masa de células parietales, ¿no? Y alteración de la producción de ácido clorhídrico por esta célula, ¿ya? Entonces, eso les vuelve a esta mucosa muy sensible a bajas concentraciones de ácido. Puede ser que el paciente empiece a tomar AINES, daña esa mucosa sumado a su úlcera gástrica que ya tiene. Y eso puede ser dañino, miren, puede generar perforaciones, ¿no? Las úlceras gástricas son importantes porque pueden desencadenar en hemorragias digestivas por ruptura de los vasos. Dense cuenta que está ubicado pues generalmente en estas zonas del antro, también pueden estar en el cuerpo, en la curvatura, pueden generar, mira, si para tu mala suerte te sale en la pared posterior, otra complicación es la perforación, y si se sale el ácido clorhídrico por la cara posterior del estómago te va a dar pancreatitis, o sea, saliste ganado, 2 por 1, perforación más pancreatitis. Úlcera gástrica. Los AINES también son productores de úlcera, ellos porque van a inhibir, especialmente los que son inhibidores no selectivos de la COX-1 y la COX-2, y van a producir la disminución de prostaglandinas, ¿ya? Estas prostaglandinas estimulan a las células altas de la mucosa productoras del moco o de las foliolas a producir moco. Entonces, como vas a tener poca producción de moco, entonces vas a producir más susceptibilidad al daño por el constante ácido clorhídrico que de por sí fisiológicamente tu estómago produce, ¿ya? Hay no selectivos que inhiben esta, ¿ya? Muy
Sí, yo por ejemplo, mis abuelitos que vienen con mucho dolor, yo les doy su Celecoxib, a menos que tengan arritmias cardíacas, ¿no? Hasta para eso tienes que venir a la clase, para saber qué cosa buena darle a tu paciente. Abuelito, te voy a dar esto, no compre otro que no sea este, no le cambien su receta. Así, tienes que ser enérgico con tus pacientes. Sí, si usted quiere, no puede, sí puede, punto. Porque si le pasa algo, usted me dijo que sí podía. Usted tiene que ser enérgico, no malcriado, solo enérgico. Muy bien, seguimos. Hasta mira, con dosis bajas de ácido acetil salicílico, las dosis antiinflamatorias de la aspirina 320, 325, ¿no? Pero con dosis preventivas de infarto cardíaco o cerebral, ¿no? Mira, te puede producir también, suscitar un riesgo de generar úlcera, ¿ya? Entonces, principalmente estas úlceras por el Helicobacter se van a dar en la curvatura menor, ¿ya? ¿Y a qué arteria van a? Porque cuál es la importancia, que son causa de agudamente de hemorragia digestiva alta. ¿Por qué viene el paciente? Viene con hematemesis, con vómitos de sangre, ¿no? Que pueden generar hipovolemia, shock. La arteria gástrica izquierda, ¿no? Que viene ella bombeando sangre desde la aorta, ¿no? De la aorta abdominal. Tremendo sangrado. Muy bien, para eso estudias, pues, no para aprobar el examen, no para que tome la lista, no vienes para eso. Muy bien, es el paciente de sexta década de la vida y varones, ¿ya? Muy bien, ya dijimos que el Helicobacter más está ubicada en el antro gástrico y que si es que va a producir úlceras, principalmente van a ser del mismo duodenal hacia el antro gástrico. Mira, acá hay una imagen histológica, mira esta úlcera. Hay pérdida de la mucosa, de la submucosa y tejido fibrótico. Mira acá en la zona muscular, que habrá muerto ese paciente. Úlcera duodenal. Vamos a ver que ya dijimos, las úlceras duodenales más bien es por un aumento de la secreción ácida asociado a factores tóxicos como hábitos tóxicos, alcohol, tabaco. La más frecuente, el café, también aumenta mucho la acidez, el chocolate, ¿no? Son alimentos que se prohíben en este tipo de pacientes, ¿no? Como es parte de tu tratamiento no farmacológico. Tome omeprazol, tus antibióticos y va a evitar esto. Úlcera duodenal, mira cómo la ha dibujado el Néter acá, bien bonito esta úlcera. Dijimos que sobrepasa la mucosa, incluso acá ya está invadiendo, ¿no? Ulcerando al tejido muscular, ¿no? Del duodeno. Mira, se da aquí en la primera porción del duodeno, en el bulbo duodenal, va a dar una duodenitis por hipersecreción ácida, ¿no? Y esto de aquí, que ha dibujado el Néter, se ve corroborado con lo que vamos a ver aquí del rubio. Una infección por Helicobacter pylori que va a producir, dijimos, gastritis con aumento de la secreción de gastrina y disminución de la somatostatina, menos inhibitorio, más estimulatorio, aumento de la secreción de ácido clorhídrico y eso llega acá. Le hace difícil, pues mira acá la mucosa, acá vemos la mucosa, vea sus prolongaciones, sus vellosidades intestinales, mire, se pierde por el ácido, ¿no? El ácido le gana al pobre bicarbonato que secretan las células S del duodeno, ¿no? Las S del duodeno. Su función de ellas es que produzcan bicarbonato. Acá ya las perdió, pues acá ya no habrá células S ya. ¿Qué será célula S? No estudié fisiología. Ya, yo no es mi problema. Entonces pierdes, mira, el epitelio está ulcerado, pérdida de bicarbonato y encima todavía va a haber metaplasia gástrica, ¿ya? Metaplasia gástrica. Te puede dar la mayoría son de una sola, pueden haber múltiples erosiones, sí, pues, pero normalmente de una, ¿ya? Muy bien. Eso es con respecto al estómago. Vayamos al páncreas rápidamente. Páncreas. Vamos a estudiar el páncreas desde una enfermedad
de tipo exocrino, ¿ya? Porque el páncreas es una glándula endocrina y exocrina. El problema se va a suscitar aquí, en las células acinares, en las células acinares. Ellas son las protagonistas de esta enfermedad. ¿Qué causa una pancreatitis? Normalmente la mayoría de pancreatitis son agudas, es decir, de un momento. ¿Desde cuándo les duele? Desde hace 4 horas. Después que comí no aguanté el dolor. Eso es agudo. ¿Cómo aprendes eso? Síntomas y síntomas. Y en tu cabeza las causas, ¿no? La principal causa de pancreatitis aguda, como lo dice acá el libro de Rubin y como lo dice el libro de fisiopatología, enfermedades de las vías biliares, el alcoholismo, ¿ya? Entonces, aunque ambas producen la enfermedad desde fisiopatologías distintas, vamos a ver, la obstrucción por un cálculo o cualquier situación patológica que obstruya la salida del jugo pancreático. Esta salida del jugo pancreático contiene enzimas para digerir proteínas, lípidos y carbohidratos, las 3 macromoléculas que consumes, por ejemplo, en un pan con mantequilla y mermelada, pan con almidón, mantequilla con grasa y mermelada con azúcar. Usas tu pan. Entonces, si yo tengo un cálculo que obstruye el colédoco en la desembocadura del Wirsum, el pobre páncreas no va a poder expulsar, porque eso es un estímulo, que la comida llegue, ¿no? Y la secreción, pues, del jugo pancreático. La obstrucción por un cálculo biliar, las fibrosis quísticas que producen gran acúmulo de cocos, obstrucciones de estos conductivos, ¿ya? La fibrosis quística en el contexto de un niño, ¿no? De un niño adolescente. Tumores, por ejemplo, un tumor de la cabeza del páncreas o un tumor obstructivo, no sé, intestinal, que produzca y que no pueda secretar su jugo pancreático. Un espasmo del esfínter de Oddi, que puede ser medicamentoso, ¿no? Y no puede salir ese jugo pancreático. Eso es obstructivo. Puede ser desde el punto de vista de lesión de la célula acinar, sí. Los alcohólicos, pues, los alcohólicos, ¿ya? Después en frecuencia del alcohol vienen los virus. Entonces ya saben, la principal causa cálculo biliar, después sigue el alcohol y virus. Ya, el paciente no tiene cálculo, su ecografía está limpia, no tiene... Ya, yo no sé, doctora, yo solo sabía que era por obstrucción. Tienes que aprender por las 3 principales causas de cada enfermedad. Las principales, las más frecuentes. ¿Es alcohólico el familiar? ¿Qué pasa? A ver, sí, doctor, todos los días toma, ya estamos, no sabemos qué hacer con él. Ayúdame, doctor, me duele mi barriga. Alcohol, ya. Ya sé que pues una pancreatitis alcohólica. No, doctor, no toma. Le pregunté, ¿el señor toma? No, no toma. Ya, y le revisa. Parotinitis. Aunque eso es más frecuente en adolescentes. Sí. Parotinitis, pregunta del enano 2001. Página 70. Del librito del enano. Sí puede, pero no se pregunta. Seguimos. Traumatismos. El chamo. Voy a decir otra cosa. De un delincuente de la calle. Dame tu iPhone. Se mete ahí un objeto punzocortante y te lesiona, o un accidente de tránsito que perfore y lesione el páncreas. Traumático. Condiciones metabólicas, por la causa que fuera, una hipercalcemia. La hipercalcemia va a generar activación metabólica de esos sinógenos de enzimas inactivas. Y así, bueno, todo el día hablando. Seguimos. Mira, acá tenemos cómo es la formación, grosso modo, de estas enzimas. Entonces, todo empieza. Entonces, la producción de estas enzimas que vamos a estudiar, como, por ejemplo, el tripsinógeno, la quimiotripsina o el quimiotripsinógeno, la proelastasa, son proteínas que se van a formar inactivamente, porque si estuvieran activas te digerirían pues el páncreas, ¿no?
Y eso nace de una codificación genética que tienen estas células en su núcleo, que va a pasar por el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas, luego se empaquetan ahí en el Golgi y luego salen, ¿no?, en vacuolas. Y están esperando fusionarse con sus lisosomas para ser activados a través de proteínas enzimáticas en las células ciliares. Están por separadas. Pero ¿no?, vamos a ver que dentro de la fisiopatología, por estas causas, el calcio va a activar la unión de esta lisosoma con esta vacuna, ¿no?, y desencadenar la fisiopatología de la activación, activando, por ejemplo, lipasas pancreáticas, porque es una enzima del páncreas, la lipasa pancreática. Entonces vas a tener necrosis grasa o esteatonecrosis en el páncreas. ¿Qué más? Proteasas también. Vamos a ver que va a haber degradación de los vasos con extravasación de la sangre. Entonces ya dijimos que se puede deber a obstrucción de los conductillos por colelitiasis. Esto de aquí termina generando edema en este páncreas, y si hay hinchazón y edema, no puede llegar bien el flujo de la sangre. Cuando llega bien el flujo, hay hipoperfusión del tejido pancreático que empeora aún más la situación del paciente y le puede llevar a isquemia por obstrucción de los conductillos que generó edema y terminan en isquemia pancreática y más activación de estas enzimas. Lesión directa de las células acinares. Mira, ¿quiénes son? El alcohol, los fármacos traumáticos, virus, hipercalcemia, etc., que terminan activando a las células acinares. Y defectos de transporte, ¿no?, en vez de que salgan hacia la luz, se activan dentro de la célula acinar, ¿no? Problemas, el alcohol se postula, ¿no? El alcohol está postulado para ambos mecanismos, tanto por lesión directa celular y por activación de transporte defectuoso. Y eso genera activación, mira, inflamación, proteólisis, necrosis grasa. Entonces hay una autodigestión de tu propio páncreas por las causas mencionadas, donde el protagonista de esta historia es el tripsinógeno. Este tripsinógeno debería activarse en la luz del duodeno, fisiológicamente hablando. Pero este tripsinógeno es activado gracias a las enteropeptidasas del borde en cepillo de tu duodeno, cuando te comes tu pan con mantequilla y mermelada. Pero en este caso no va a ser por las enteropeptidasas, va a ser por las causas previamente mencionadas, incluidas el calcio. Le va a activar la calicreína, la precalicreína a calicreína. ¿Qué genera ella? Edema e inflamación del páncreas. O sea, cuando le haces la tomografía, un páncreas todo rechoncho, gigante, grandote. ¿Qué más? La quimiotripsinógeno se activa a quimiotripsina, edema y daño vascular. O sea, fuga de los vasos. Activación, como por ejemplo las carnes traen elastina, ¿no?, y eso lo digieres con la elastasa. En este caso esa elastina será pues de la matriz, de los vasos. Daño vascular, entonces si se rompe el vaso, se sale la sangre, hemorragia en el páncreas. Activación de la fosfolipasa A2, dice el libro de fisiopatología, necrosis por coagulación, y la lipasa activará la necrosis grasa. Entonces tienes dos tipos de necrosis, ¿ya? Si te salvas y vives, te dará pues fibrosis de esta zona necrosada. No sé, la cantidad que se te haya necrosado, un tercio, un cuarto, un octavo, necrosis. O sea, todo el páncreas, y ya terminas con insuficiencia pancreática. Puede pasar. Entonces acá tienes una imagen, ¿no?, dejando de lado puede ser la está tu casa ahí. El tripsinógeno es el protagonista de esta linda historia. No es linda, es tripsina. La catexina B lisosomal dentro de esta lisosoma, ¿no?, que va a migrar, va a generar la activación de esta tripsina, ¿no?, con la lisosoma, con el tripsinógeno.
con el calcio. Por eso los pacientes con hipercalcemia van a producir, pueden producir, ya le descartaste, no tiene cálculos, ya le descartaste alcohol, ya le descartaste vino. Pídele pues 2 años, calcio. Muy bien, tripsina. Se activa y activa todo. Prolactasa, elastasa. Mira, los ógenos son inactivos, precalcreína, calcreína, lo que ya mencionamos, fosfolipasas que permiten el cambio de lecitina a isolecitina activa y necrosis por coagulación, y también la lipasa pancreática que generará necrosis grasa. No queda ahí, porque algunos pacientes pueden hacer pancreatitis severa. El 90% de las pancreatitis son leves. Es decir, el paciente viene, se muere de dolor, se le deja en ayuno, no va a comer nada para no estimular al páncreas y se les pone sondas nasoyeyunales, por ahí lo alimentas, para que sobrepase al duodeno y no estimules pues al páncreas, así lo alimentan. Al inicio pueden alimentarlos con nutrición parenteral, pero luego hay que pasarles a nutrición nasoyeyunal, tienen que poner sondas nasoyeyunales. El problema es en las pancreatitis severas, donde hay una respuesta inflamatoria sistémica, se llama el SIRS, Sistema de Respuesta Inflamatoria Sistémica. ¿Ya? O en inglés, Systematic Inflammatory Response. Entonces, ese SIRS es grave, es mortal en el paciente. Hay gran liberación de citoquinas proinflamatorias que terminan generando todo esto que ves aquí. Hay vasodilatación, fuga vascular, entonces hay hipovolemia infectiva, hipoperfusión de los tejidos y el que más sufre, el riñón. Necrosis, hipoperfusión, hipoxia de las bombas de sodio y potasio que te hace del riñón. El 80 o 85% del bicarbonato se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal. Ya no sé si te acuerdas de tu clase. Entonces, esa necrosis tubular aguda, o sea, se muere tu túbulo proximal, asa de Henle, se muere, necrosis tubular, se caen, las paredes se caen, obstruyen incluso la orina. Esa necrosis tubular aguda va a terminar generando a su vez, además que hay hipovolemia con hipoxia, acidosis láctica sumado a acidosis metabólica. Terrible. No puedes excretar el hidrógeno y no puedes reabsorber tu bicarbonato filtrado, porque eso se da en la cápsula de boca. Shock, se mueren de shock. Los pacientes están con vasopresores en la UCI. Se van a la UCI. Muy bien, patogénesis de la pancreatitis aguda. Todo inicia con una inflamación, hay hiperemia, aumento, hay vasodilatación, hiperemia, gran llamado de neutrófilos por las interleuquinas liberadas, puede haber necrosis hemorrágica, como muy bien lo ha dibujado acá el Nether, puede haber hemorragia que va a salir a esta cavidad peritoneal, puede tener contacto con el peritoneo, puede tener contacto con los ligamentos en esta zona, puede irritar a la mucosa intestinal generando ilio. Y si sigue progresando puede generar necrosis. Ya si es así de esta gravedad, ya pues terminará en insuficiencia pancreática ese paciente, ¿no? Ya demasiado. Y bueno, pues esto de aquí puede generar ya mucha saponificación de las grasas, mucho consumo de calcio y puede terminar regenerando este paciente hipocalcemia. ¿Cómo se va a presentar un paciente con pancreatitis? Uy, es un dolor que lo mata. Va a llegar a la emergencia rogándose por tu ayuda. Te lo suplico de rodilla, ayúdame, me duele. Es un dolor abdominal intenso. Está en la boca. Bueno, puede haber pancreatitis que no le duela tanto, sí, puede pasar, pero generalmente son intensos en su mayoría. Dolor en el epigastrio, ya no en el mesogástrico.
mesogastrio, no en el hipogastrio, no en el flanco derecho, no epigastrio, y se irradia como un cinturón claro porque el páncreas es un órgano retroperitoneal. Está por delante de los cuerpos vertebrales. Duele así, duele hasta acá. Claro, no todos tienen ese síntoma del cinturón, pero te están enseñando la clínica clásica. Me va hasta atrás, te duele acá así, acá también me duele. Asociado a náuseas y vómitos, ¿ya? Va a haber un abdomen muy doloroso a la palpación, puede estar distendido, ya dijimos que puede haber ilio dinámico, ilio paralítico, ¿no? Imagínate todo esto que irrite ahí al intestino. Y raramente, pero puede existir en un caso grave, especialmente en provincia, ¿no? Donde no se hacen ver hasta que ya están con un pie en la tumba, recién ahí ya lo llevan al doctor. Y después se muere y esto ocurre. Entonces, pulen alrededor del ombligo. Equimosis periumbilical. ¿Por qué no traen? Le duele la barriga. Ya, póngale omeprazol endovenoso. Ya, siguiente paciente. Así son ahora. No lo tocan. Señor, le duele cada paciente que te diga que le duele la barriga, lo tienes que echar. Échese, lo voy a examinar. Con un dedo, dice el libro. Con un dedo señálame. Porque el paciente es así. No, con un dedo, señor. Nada más uno, señálame donde tú molestes. Acá. Ah, ya, epigastrio. No, acá, a mí me duele acá. Ah, ya, eso es en el flanco derecho. Un dedo. ¿Ya? ¿Se va a algún lugar el dolor? Sí, no, etc. Muy bien, entonces podemos encontrar esto. ¿Ya? Levantes el polo, le voy a ver, le miras, le observas. Equimosis. Flancos, cuando hay en los flancos se llama de Grey-Tal, ¿ya? ¿Qué significan estos equipos, estos moretones? ¿No? ¿Le han pegado, señora? No, así me ha salido. Entonces eso puede ser porque hay infiltración del split-colon mayor, del split-colon menor y del ligamento redondo, ese que llegaba pues hasta el ombligo, ¿no? Por ahí se va la sangre. Muy bien, pueden generar estos pacientes por contigüidad, derrames pleurales, ¿no? En el zona de... Para acabar, entonces, mira, tienes a la pancreatitis, que es una autodigestión pancreática, y eso se debe a la activación de todas estas enzimas que terminan generando, en casos de mucha gravedad, mucha permeabilidad vascular, vasodilatación. Eso genera hipovolemia y por ende taquicardia, con presión baja, piel fría y palidez como efectos colinérgicos, adrenérgicos compensatorios. Oliguria también, ¿no? A nivel renal, y eso puede terminar generando hipoxia, lesión, necrosis tubular aguda. Y además, esta hipoxia puede terminar generando acidosis láctica, acidosis metabólica, un paciente con un pH ácido, lo cual lo llevará a un mecanismo clínico compensatorio que es la hiperventilación, respiración de Kussmaul, ¿no? Una ventilación rápida y profunda para tratar de compensar la acidosis de la sangre. También estos pacientes por contigüidad, pueden hacer fiebre por la interleuquina 1, ¿no? Alteraciones pulmonares, derrame pulmonar, dificultad respiratoria, dolor torácico por el derrame, náuseas y vómitos. Si es en el contexto de una causa por obstrucción de cálculos, amarillo, pues va a llegar amarillo el paciente, ¿no? Ictericia. Puede haber balonamiento, dolor abdominal por ilio con timpanismo positivo. La alta liberación de lipasa genera pues aumento de ácidos grasos, mucha saponificación y va a haber hipocalcemia. Eso puede terminar generando contracturas neuromusculares conocidas como Chevostek-Trousseau. Busca cómo se hace el diagnóstico de Chevostek-Trousseau. Lo puedes ver en tu cara y no sabes que estás viendo un Chevostek-Trousseau. Terminan generando hipocalcemia, terminan generando hiperamilasemia con aumento de lipasa pancreática en sangre. Una forma de diagnóstico de la pancreatitis que es muy sensible y que permanece elevado en plasma varios días es la lipasa pancreática. La puedes dosar, ¿ya? Y si hay lesión del páncreas, puede haber también lesión de los islotes pancreáticos con disminución de la insulina y por lo tanto hiperglicemia en los exámenes de laboratorio. Y así se explican todas estas manifestaciones de la pancreatitis. Y estudia pues el CIRS dentro de la pancreatitis. Ya, listo, vamos a almorzar. La otra semana
Sí,